Estamos en Luang Prabang, la que según dicen es una de las ciudades más hermosas del sudeste asiático. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 y también fue la primera capital de Laos. Nuestra primera parada van a ser las cascadas Guangxi. Bueno, cuando entras, antes de llegar a las cascadas, hay osos, que son osos que fueron rescatados de abuso y tenencia ilegal, digamos. Y hay un puesto ahí que venden camisetas y cosas para el mantenimiento, como para seguir el proyecto de rescatar los osos que están en cautiverio. Acá también hay osos que son rescatados. Miren, hay dos, se llaman Silvia y Bella, que fueron rescatadas en 2018. Hay fotos de cómo estaban antes. Y ahora viven acá. Hola, Pepe. ¡Qué divino! Qué lindo. No tiene pata ese, ¿verdad? No le dolió, Claro, no la tiene. Ah, no tiene la pata, claro. Pobrecito. Claro, cuando se tira, Pobrecito. Sí, otra. te dejaron facha. Son espectaculares. La entrada cuesta 25.000 kips por persona, que es poco más de $1. $1 y poquito. Sí, Es muy poco. muy poco para lo que es, realmente no es nada Sí, el no. costo de la entrada. Y te incluye el traslado porque desde la puerta hasta la parte, digamos, De la entrada acá de la las cataratas. entrada como tal, es 1 kilómetro. Sí. Entonces te traen en unas, Un autito eléctrico. como unos autitos de esos de golf, pero más grandes, tipo un minibús abierto. Y te traen hasta acá, así que barata la entrada. Ah, qué hermoso el color que tiene. Miren lo que es esta agua, por Dios. Es que no es como transparente. Es como turbia, ponele. Es como turbia, pero como con un color blanco, sí. A ver qué es esto. Las cataratas Guangxi se formaron a lo largo de miles de años debido a la erosión de la roca caliza en la región de Luang Prabang, donde el agua de lluvia, rica en dióxido de carbono, disuelve lentamente la roca caliza, creando un paisaje de terrazas y pozas. Las aguas del río que alimentan las cataratas arrastran sedimentos y minerales, formando las características terrazas y pozas de agua turquesa. La apariencia de las cataratas varía según la estación. Durante la estación seca, el flujo de agua es más bajo y las pozas son más claras y accesibles para nadar, mientras que en la estación de lluvias, el caudal mayor hace las cataratas más impresionantes, aunque el acceso puede ser más complicado debido al aumento de agua y barro. Acá estamos llegando a la cascada más alta que tiene 70 metros. Pero miren lo que es el color de estas aguas. El color del agua se debe a la composición que tiene el fondo y también a elementos como el cobre, que al mezclarse y agitarse con la fuerza que cae de arriba, como que se genera todo ese color turquesa espectacular que tienen las cascadas. Miren lo que es esta belleza, por favor. Es alucinante. Bueno, buenos días. Hoy nos levantamos a las 5:30 de la mañana porque vinimos a ver una ceremonia muy importante para acá, para Luang Prabang. Y es una ceremonia de entrega de limosnas a los budistas. Todos los días salen en procesión los novicios budistas a las 6 de la mañana a buscar ofrendas de la gente. Esta ceremonia se llama Ceremonia de las Almas o Tak Bat o Sai Bat, se conoce como con esos nombres. Y bueno, todos los días a las 6 de la mañana salen los novicios monjes a la calle a buscar ofrendas de la gente.
Esto es algo que se hace durante siglos, en realidad se hace en todos los ámbitos budistas, en todos los templos budistas, pero acá en Laos, el más famoso se hizo en Luang Prabang, pero en Laos en general se estila que los monjes salgan a la calle y lo hagan en procesión en la calle, no adentro del templo. Entonces todos los días, 6 de la mañana, ellos salen y bueno, los fieles, digamos, les dan ofrendas que puede ser dinero o comida, en general sticky rice, que es como un arroz pegajoso que venden acá. Y bueno, es algo súper tradicional y súper importante para ellos, que con el paso de los años y la llegada del turismo también ha hecho que se fuera desvirtuando un poco, que se fuera convirtiendo como en un circo turístico en el que los locales se empezaban a quejar porque los turistas empezaban a interrumpir la procesión, metiéndose adelante de los monjes para sacar fotos, bueno, lo típico. Entonces ahora hay como medidas que se toman, que cuando pasan los monjes te piden que estés en silencio, que no uses flash, que a menos que vayas a realizar una ofrenda que te quedes del otro lado de la vereda. Vos si querés igual podés realizar una ofrenda, pero tenés que hacerlo con respeto, arrodillado, en el piso. Y si vas a ofrendar comida, está mal visto que lo compres en la calle y se los des, eso es como una falta de respeto, sino que se estila que lo pidas en tu hotel, que te lo tengan preparado de mañana para poder ofrecérselos a ellos. Pero no está bueno que vengas y compres algo en la calle y se los des, esto está mal visto en realidad. Sí, no, y acá hay muchos turistas, mucho turista chino. Están meta a gritar entre ellos. Vamos a ver ahora cuando pasan los monjes qué pasa, pero no sé, son muy... Los chinos son así. En todos lados que están, gritan, foto, y se van. Igual todavía no pasaron. Se supone que salen de los templos a las 6 de la mañana. Ya son las 6. Bueno, no hay un punto específico como tal, porque hay muchísimos templos budistas y ellos salen de todos los templos y solo van caminando por la ciudad, digamos. Entonces hay varios lugares en donde se los puede ver, casi en cualquier lugar diría, que esté cerca de un templo, y acá está lleno, así que básicamente en cualquier lado se puede ver. En el momento en que pasan los monjes, vos le das tu ofrenda, ellos te dan como una bendición y siguen. Vos no te podés parar hasta que ellos se van. Gracias a estas donaciones es que logran mantener los templos, los comedores gratuitos que hay en los templos, comen los monjes de lo que les donan. O sea, así se mantienen, digamos. Bueno, me voy a volver al hotel porque no me gustó. Me pareció un circo turístico. Te das cuenta que está completamente desvirtuado. Ya no es lo que era antes, o por lo menos no tiene el mismo significado. Como que no hay respeto de la gente, todos se tiran encima, todos hablan, no hay silencio, no hay respeto a lo que es, que para ellos, para el budismo en sí, es súper importante. Pero bueno, entiendo que todo el mundo lo quiere ver, así como nosotros vinimos, todo el mundo también quiere venir a verlo, pero no me parece que está ya muy cirqueado, muy armado para el turista. Hay cientos de vans que vienen con turismo masivo y bueno, como que no tiene ya esa esencia. Quizás es porque se popularizó mucho acá y en otros lados sí es real verlo, así que en un momento que estemos en un templo budista más local, ahí sí. Pero bueno, entiendo que es acá el tema. Esto es algo real, es algo que se hace en el budismo, pero acá puntualmente está como vuelto ya una atracción turística y ya no tiene el sentido real de la ceremonia. Así que yo creo que para ver algo así hay que ir a un lugar que no esté convertido así en esto, porque no, como que les falta algo, todo. Miren ahí esos niños que se van con las bolsas de comida de las donaciones, porque obviamente, como es un circo, muchas de las cosas que donan no se las llevan realmente, sino que las ponen en bolsas y las dejan ahí y después las levantan los niños que no tienen para comer. O también vimos que se sientan los niños
y los ancianos al final de la fila. Y los monjes que pasan a lo último con los canastos llenos le van dejando la comida que le dan adelante. Sí, sí, está todo como desvirtuado totalmente. Ahora sí, Dimos un salto en el video. un salto cuántico. Recién estábamos en Luang Prabang y ahora estamos en Nok Kiau. Esta es la magia del viaje. Esta Un es día, la un día te levantaste y estás en la ciudad y a la hora estás en las montañas. Bueno, vamos a explicar un poquito, a ver. ¿Por qué no filmamos más nada de Luang Prabang? Me tapas el micrófono, por favor, Porque querido. no filmamos más nada, porque no teníamos ganas. Sinceridad. Sí. Queríamos descansar un poco. Y punto número 2, no hicimos más nada tampoco. O sea, no había nada que mostrarles. Igual estuvimos 2 días en Luang Prabang. Supuestamente era la ciudad más linda de acá de Laos y del sudeste asiático. Una está catalogada como una de las ciudades más lindas del sudeste asiático. A ver, Para nosotros no. es muy linda, tiene una arquitectura muy linda, legado de la colonia francesa que fue. Pero la verdad es que a nosotros que venimos del sur, que vimos otras cosas de Laos, no nos pareció algo representativo. O sea, no tiene nada que ver con lo que es Laos. Sí, no Realmente tiene nada. llegas a Luang Prabang después de viajar por otras zonas y te das cuenta que no tiene nada que ver con Laos. Esa está más lindo que la capital. La capital, Sí, es muy pintoresco y es ultra turístico, pero turístico nivel 1000. Hay un montón de locales, de artesanías, de recuerditos, de todo tipo de cosas. En la calle principal a la noche se arma una feria donde venden telas, venden, bueno, un montón de chucherías. las camisas esas que usan ellos. Sí, camisas, telas, Camisas, pantalones. palitos, imanes, bueno, cosas miles. Comida, la que pidas, eso sí, punto para Luang Prabang. Es que lo más lindo igual es la calle principal, que creo que es lo único que hay ahí, que están todos los templos, que está todo. Pero, no sé, como dice Julieta, la comida, ¿eh? Sí, lo único a destacar. Mucha gente va solo a Luang Prabang de Laos y se quedan con esa imagen, pero realmente si tienen la oportunidad de ir a otro lugar, les prometemos que Luang Prabang no tiene nada que ver con el resto del país. Así No. que no se limiten a ir solo ahí. Si es lo que pueden hacer, genial, pero no se queden con esa imagen de lo que es Laos porque no lo es. Pero bueno, como lo acaban de ver, el primer día que llegamos a Luang Prabang fuimos a las famosas cataratas y el segundo día pasaron varias cosas que no filmamos. O sea, no pasó nada, pero digo, motivo por el cual no filmamos el segundo día. Primero porque nos levantamos muy temprano para la ceremonia de las almas, que la acaban de ver, y nos llevamos, al menos yo, una decepción muy grande desde muy temprano. Entonces a mí ya de por sí levantarme temprano me pone de un poquito de mal humor. Y encima levantarme temprano para llevarme una decepción, no, yo estaba que desayuné y me acosté a dormir. Y Martín se sentía mal porque había hecho Estaba mal del estómago. una mezcla rara de alimentos la noche anterior y estaba re mal del estómago. Entonces tampoco fue que hicimos mucho. Yo me acosté a dormir, él salió a dar unas vueltas en la moto para aprovechar las últimas horas que teníamos. Y además, bueno, nada, estábamos cansados, dormimos. Sí. Nos despedimos ese día de Fer y de Emi, que ellos se fueron rumbo a Tailandia. Así que nada, fue un día para descansar y no quisimos ver más cosas, honestamente. Hay muchos templos, pero templos venimos viendo hace tiempo, así que pagar una entrada para cada templo para ver lo mismo, como que no nos motivaba mucho. Los vimos de afuera y estaban preciosos, hermosos. Sí. Vimos también que había un santuario de elefantes, pero yo personalmente, hablo por mí, no le dediqué el tiempo a investigarlo, a ver si era ético, si supuestamente lo era animales rescatados. Pero bueno, como no me tomé el tiempo de investigarlo, no quise arriesgarme a ir porque no voy a ir a fomentar algo en lo que no creo. Así que al no tener tiempo ni ganas, no lo hice, no lo investigué. Así que no iba a ir. Por las dudas, preferimos no ir. Aparte, de camino a las cascadas pasamos por un lugar donde habían elefantes y fue espantoso, porque era espantoso, estaban a la vista, tenían sillas para que los montaran, habían turistas Atados de la pata con cadena. atados, o sea, es realmente muy feo lo que les hacen para adiestrarlos para el turismo. Sí. Así que si van a lugares así, por favor, infórmense antes,
no sean de esas personas que no les importa nada y para la foto linda, trepado un elefante, van y... o sea, no está bueno. Es que para la foto estaban hermosos. Sí, la pero... foto es preciosa. No. No hay que fomentar Bueno, eso. Emi y Fer fueron al santuario y nos contaron que la verdad estaba muy lindo, muy bien cuidado, los elefantes cuidados. Hay lugares y hay lugares. Claro, o sea, a veces se supone que sí era ético y que son animales que fueron rescatados del maltrato. Tienen capacidades para vivir en la naturaleza, salvajes, entonces tienen que estar en un santuario, en un refugio donde se los cuide. Así que nos vinimos para acá después de estar 2 días en Luang Prabang, tranquilo nomás. No saben lo que es esto, una tranquilidad, una paz. Y acá está nuestro alojamiento, vean. Ese es nuestro alojamiento acá al lado Que del puente. nuestra cabañita es, a ver si se ve, señalá la voz. Así se ve el relajo ahí de cosas de ropa lavada. Ahí. Esa de la punta es nuestra cabañita. Eso es todo el alojamiento. Abajo desayunamos, que hay un restaurante que pertenece al alojamiento y ahí es el desayuno. Es un desayuno tipo buffet. Sí. No tiene gran variedad de cosas. Tiene pan, huevos revueltos, huevos fritos. Hoy había arroz frito con verdura. Arroz frito de desayuno. Fruta. Bueno, tiene bastantes cosas. Espectacular. No, para lo que hemos desayunado estos días tiene bastante. Sí. Después, de aquel lado del puente hay restaurantes, cositas. De allá se va caminando a las cuevas. Y de aquel lado del puente está el pueblo. Eso es el pueblo, vendría a ser el pueblo. Que no es la gran cosa, ¿eh? Que es más lindo de este lado donde estamos nosotros, que no es el pueblo, Ujú. que de este lado. De este lado no está tan lindo. Ahí está el puerto, de ahí se sale en bote para ir para allá. Que para allá está el otro pueblo famoso, ¿cómo se llama, Julita? Muang Noi. Mang Noi. Mira nuestra casita. Ahí tenemos la sillita. Esa es Mire nuestra el cabaña. quilombo que hay abajo, la mugre. Esto es normal, ¿no? Acá, ¿no? No se asusten. Bajar, no se asusten. No se asusten porque eso es muy normal. Bajar al restaurante es toda una odisea porque la escalera es toda extraña. Sí, tiene una escalera y ahí tiene como unas terrazas que plantan cositas. Después abajo de nuestro cuarto está el lavadero. Hay unas lavadoras para allá y cuelgan la ropa, eso. Por acá entramos y les vamos a mostrar nuestra cabaña. Miren la escalera, qué hermosa. Que les vamos a contar lo que nos pasó cuando llegamos acá. Nos dieron la cabaña y al entrar, lo primero que miró Martín fue la cama. La abrí. Primero vamos a ver el sistema de cerrado que tiene, Miren. súper seguro. Esto es de seguridad de 2000. Extrema. No, esto miren lo que Bueno, es. tampoco es que pasa nada acá. No, esto no se abre. ¿Para qué tengo yo la llave? Bueno, Ok, ok. es el sistema de seguridad. Vamos a mostrar cómo es el sistema acá. Es muy complejo. Es muy complejo. Es un candado. Metés la llave acá Un candado muy seguro, por cierto. y tenés que hacerle este movimiento. Pa. Dale. Pa. Ahí se abrió. Mirá, se abre solo. Bueno, Martín lo primero que hizo fue mirar la cama, que no tenía esta colcha, tenía otra. Ahora vamos a abrir acá para que entre más luz. Ahora les mostramos. La cama tenía otra colcha y adentro estaba lleno de migas de comida, De galletitas. de galletitas. Y fui enseguida a decirle a la mujer, vinieron como 3 personas que perdón, cambiaron todas las sábanas, bueno, cuestión que ahora sí tiene todo olor a limpio, así que está todo aprobado. Este baño es última generación, sobre todo porque el sistema para lavarse los dientes es muy es muy bueno. Miren, ese es nuestro inodoro. Esta es la cisterna, mostrarle la cisterna a la gente. La cisterna, sí, acá. La cisterna. Ahí.
Y esa, bueno, mojado hasta siempre. Es así. Y con esa misma canilla de la cisterna me mojaste todo. Ahí te lavas, cerrás. Ahí te lavas los dientes. No hay pileta. No hay pileta, hay un espejito allá. El espejito cuando estás haciendo pis, te vas lavando. Por lo menos tiene agua caliente, que eso lo valoramos un Sí. montón. De verdad creo que no me importa tanto el lavamano, pero el agua caliente, sí. Acá en Lagos, todos los hoteles que nos hemos quedado y hostel tienen agua caliente. Agua caliente. Cosa que en Filipinas No había. no había. Era muy difícil encontrar algo... Barato y con agua caliente. Sí, muy difícil. Y después tenemos este balconcito. Esa es nuestra mesita, las sillitas y una hamaca. Ahí está el puente y ahí están las vistas. Ese fue todo el house tour. Bueno, acá tenemos algo muy extraño que estaban comiendo acá. Ya lo hemos visto que lo comían un montón. Pero acá lo estaba comiendo un chico en donde vinimos a almorzar. Y Martín, obviamente, curiosidad, les preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y nos trajeron para probar. Es una cosa rarísima. Nunca habíamos comido algo así. Es como un mango, pero es un tipo de mango verde. Es mango pero verde, no está todavía. Y no está dulce. El mango, pero está verde. Parece un melón cuando está verde, sí. Y no está dulce. No está dulce. Y esto es sal con picante. Sal gruesa con picante. Sal gruesita. Miren, a ver si se aprecia algo. Con picante. Bueno, nada, a Martín le encantó. Es que tiene un gustito, no sé, es único. Tiene gustito bien saladito y picante. Pero no tiene gusto dulce porque el mango está verde. Y lo que parece raro es que te lo dan con la cáscara todo. Sí, es muy raro. Yo lo probé, pero a mí no me gustó. Es que es muy raro. Es una mezcla de sabores demasiado rara que nunca había probado en mi vida. Pero es muy salado. Y tiene un dejo picante. No sé, es muy raro. Miren qué rico. Miren toda la sal acá. Los kilos de sal. Él feliz. Feliz porque ya consiguió que le dieran a probar. Yo lo veía. Que lo comían en Camboya, que lo comían acá, con picante. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que están comiendo? Y ahora vi al pibe y digo, le voy a preguntar porque capaz que una de esas me da. Y le pregunté Y le trajeron. y me trajeron. Porque ni loco compraba esto para probarlo, digo, capaz que no me gustaba. Pero la verdad que si pueden, pruébenlo. Es un sabor muy único y no debe ser muy caro en la calle. Mucha gente lo vende en bolsitas con picante. En Camboya lo vimos mucho. Muy típico. Otra cosa, estos son los bancos, el banco que estamos sacando. Nos dejan sacar hasta 2,5 millones de kip, que vendrían a ser $130 más o menos. Y nos cobra $1 por sacar. La verdad, muy bueno. Está buena conversión. Y buena comisión también. Pues en todos lados te cobran un 5%, un 3%, un 4%. Y acá te cobran $1 nada más. De lo que retirás te cobran $1. Ahora estamos en las Patok Cave. Son un grupo de 2 cuevas. Es la misma montaña, tiene 2 cuevas. Son cuevas que usaron los locales para refugiarse de los bombardeos durante la guerra de Vietnam. Y miren algo acá muy interesante. Hay estos pocitos, que esos son pozos que dejaron las bombas. Este Acá. en particular es de esta bomba. Y miren el cráter que dejó. Allá hay otro Ahí hay otro.
que no sabemos... A ver, vamos hasta ahí. Sí. Que Claro. también supuestamente ahí cayó una bomba, que este creo que es un poquito más profundo, ¿no? La entrada acá costó 20.000 kips, que es $1 por persona. Y hay como unas plataformas para no tener que caminar por acá, para acceder a las cuevas. Este es el otro pozo. Uf. Y debería ser más profundo, ¿no? Esto después con los años se va llenando de vegetación, de tierra. Así que ahora vamos a ver las cuevas que están adentro de esa montaña. Hay una que se entra por allá y hay otra que está para aquel lado. Y este lugar queda a 2 kilómetros más o menos del pueblito, 2,5 kilómetros. Y vinimos caminando 2,5 kilómetros. No quisimos tomar tuk-tuk ni nada porque era cerca, no es lejos. Era cerca y peores cosas hemos caminado. Sí, Igual sí, el sol estaba que pegaba en la nuca, así que estaba muy caluroso. Pero ahora está muy ventoso. es acá en las montañas, viste que en las montañas siempre está fresquito. Sí, estamos en una zona de montañas, entonces acá ya no se siente tanto el calor. Sí, el calor del mediodía está que te, que te fulmina, pero después hasta frío hace de noche. De noche está fresquito, sí. No es que hemos agarrado unos días preciosos y no ha llovido. Bueno, estamos en la temporada seca, ¿no? Pero no ha llovido nada. Acá las pasadas son, miren la escalerita para la primera cueva. Que suban los valientes. Vamos, para arriba. Oh, qué lindo. A ver. Si hay algo que van a subir acá al lado, gente, son escaleras, son piedras, son montañas. Si son fans del trekking, Lagos es su lugar. ¿Sí? Linda cueva. Miércoles. Bueno. Acá es donde ya casi no se ve. Pero es lindo. impresionante pensar que estos eran refugios de la gente. Que es bastante larga para allá, pero no hay ni una luz. Así que vamos a seguir caminando y si nos encontramos una luz o un claro, como allá, se los mostramos. Bueno, acá hay luz porque por allá está abierto. Y hay varios lugares que tienen carteles, se ve que muestran qué hacían. Este es el sitio de las comunicaciones. Y acá hay como, no sé, una cama o algo. No sé, pero por allá había otro también que tenía un cartel y decía que había ¿cómo es? Estaba el gobernador, era el lugar del El gobernador. lugar del gobernador, algo así, claro. O sea, hacían vida refugiados acá. Es impresionante. Miren, acá creo que no se puede bajar. No, acá no se puede. Ah, mira lo que es esto. ¿Qué pasó aquí? Tremendo cráter. No, acá no se puede bajar, amor. Aquí no se puede bajar. No era tan grande igual esta parte. Ah, se puede, sí. No inventes. Toma, agarrame. Estoy de chancletas. Toma. Vení, dámelo, no voy a bajar. Agarrame que voy a bajar. A ver qué hay. Acá. Acá. Bueno. El inventor ya empieza a inventar. Sácate el micrófono que lo vas a romper. George de la selva. El Rambo laosiano. Dale, deja de boludear. Bueno, gente, fue un placer conocerlo. ¿Qué quieres inventar? ¿Hay una escalera? Ok, se arrepintió porque era una escalera dudosa. Ahí va, esta es la parte del gobernador. El gobernador Era provincial. el gobernador provincial. Y ahí está hay como un cráter, se ve que estaba ahí. Un cráter. Pero está buenísimo, está como todas unas paredes, como una bóveda acá. Estaba bien protegido el gobernador. Bueno, vamos a seguir a la próxima. Ya estamos yendo a la segunda cueva. Pensé que estaba una al lado de la otra, pero este caminito, Llevamos caminando como 400 metros. está trambólico. Trambólico. Vos salís, pero no sabes con qué te vas a encontrar, ni cuánto vas a caminar. De repente decís, ay, vi hasta acá, que hay no sé qué. El no sé qué es una montaña así 5 real. kilómetros. Y decís, mirá, y yo salí así nomás. Pero bueno. Pasa. La p madre. Se me salió la chancla.
esta es la subida. No, una bajada es eso. ¿En serio? ¿En serio? Si venís caminando allá es una bajada. Si caminás acá es una subida. Oh, no le encuentro fallas a su lógica. Bueno, vamos. Ok, voy a guardar el teléfono porque se me está complicando la situación. Llegamos a la cueva. Espérate, espérate. ¿Qué hay? No sé un lugar para pasar, pero yo no voy a pasar por acá. ¿Y por ahí? No, por ahí no se puede. Por acá dice la flecha. ¿Por acá? Sí, por acá. Hay una flecha. ¿Querés pasar? ¿No te animás? Sí, pero agarrame todo esto. Esto es misión imposible. Colga loca. ¿Algo más? Es que tengo que estar liviano. ¿Podés? Sí. Ya no se ve. Oh. ¿Querés pasar? No, es que si prendo la la... cueva. Alumbrame acá, porque si prendo la cámara, el flash se me apaga la cámara. ¿Y? ¿Cómo está? Terrible cueva. ¿Pero hay algo más o termina ahí? No, ahí. ¿Y? ¿Qué había? Miren lo que es este agujerito acá para meterse. Es chiquito. Entrás así y se abre una galería así como esto, bajita, y después se abre otra más grande. Y adentro hay un lugar que dice oficina de finanzas. La tienen bien oculta la oficina de finanzas. ¿Eh? Qué impresionante cómo se refugiaban adentro de estas cuevas, ¿no? Sí. La verdad que sí. Mira acá este lado, amor. Ah, es enorme. Sí. Es un mundo. Ah, acá hay tremendo lugar. Pará, alumbrame acá que no veo. Mira acá. ¡Guau! Que no veo. A ver. Mira. Wow. Ahí me voy a caer. Para, amor. ¿La grande? Sí, ¿ves? Dale, seguí. Ah, es enorme esto. Yo pensé que era solo eso. Pero es un mundo aparte. Mira, acá hay caña, sé que acá había algo. Capaz que alguna especie de cama o algo. Wow. Bueno, vamos para allá. Esto me hace pensar en la cantidad de lugares que existen así entre las montañas. Imagínense la cantidad de montañas que existen en el planeta. ¿Cuántas cuevas deben haber que ni siquiera tienen salida de la montaña, o sea, que están adentro, que nunca se van a conocer, que nunca se van a ver, a explorar? Me encanta pensar en eso. Igual que me encanta pensar en las especies que deben haber también que no sabemos que existen, tanto en las montañas como en el fondo del mar, en el fondo del océano. Es alucinante, es un tema alucinante. Martín ya se fue a explorar, a meterse a los cultivos de la gente. Y acá estoy, en el campo, donde me gusta a mí. Qué lindo, lleno de búfalos de agua, gallinas, patos. Y ahora a volver casi 3 kilometritos al rayo del sol.